grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Here is the clue of hope to remember. Visions, they come true. Bend the light switch to. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. Estoy de vuelta, perra. Y el audio también. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Y espero que el computador no explote. Demons and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Viste, ahí se desfasaron las This weas. story is a monster. And monsters wear many faces. Ahí se desfasaron los subtítulos. No. Puta, ojalá no me bloqueen el canal por mostrar a este weón. Hasta aquí nomás llegué para configurar los cambios, para configurar los gráficos, y no he avanzado nada. Ay. Ok, empecemos. Espero que se vea bien igual. Ahí está tu tío curado en el lago Valdivia allí, después de la fiesta de fin de año, diciendo que chucha pasó. Esa no era nada chicha, madre. Uy. Oye, ayuda, weón. Ayúdame. Ayúdame, mucho más, ayúdame. No, no pescan estos weones. Mierda. Mierda. Quería ir a asustarme, conchetumare, pero mi computador no me dejó. Ah, se trabó el medio screamer. Ay.
Pero este no es Alan Wake. ¿Qué? ¿Correr? ¿Qué voy a de qué? ¿Por qué me decís eso? Ay, ahora puedo correr. Ya, pero ¿correr de qué? No importa, gordito, corre. Corre, gordito, corre. ¡Mierda! Acá estaban los lobos, ¿no? ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Corre, gordito, corre, corre, corre! ¡Corre, gordito, corre! ¡Oh, no! ¿Por qué se traba el sonido? Se traba el sonido. No se escucha nada. Ya, pero... Mierda, le sacaron el cocoro. Y ahí quedó el tío del surpo. Ahí quedó tu tío. Te lo remataron para un culto del trauco. Ya, pero ¿por qué? Ok. ¿Por qué? Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitación. Bueno, igual me acuerdo cuando salió el 1, que fue la sensación cuando salió el 1. Mierda. Asusta la wea de los trofeos. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Teme con el mapa. A ver. Sí. Clarito el mapa. Puta la wea. A ver, vamos. Max Payne. Hey, ¿Qué? here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Hola. Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at crime scene. Ah, ya, está abajo y encontraron el cuerpito de gordito. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Sí, weón, te escuchamos. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently
outside the Que fence se lo robaron, o sea... when they should be, well, you know, inside. Eso es lo que pudimos ver, pero no escuchar. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. Oh. What they were doing sneaking around the woods at night. Uy, a ver. Espera, me voy a achicar. Ay, no, ¿dónde está? Cámara. Ahí, me voy a achicar. Ahí sí. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ok. Ya, vamos a ver el cuerpito. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Ok, Everything's señor. been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Ya, vamos. Gracias, señor. Vamos. Uy, uy. Y la escena de continuar. Encontrarse con el oficial Before we get to Thornton. the crime scene, there's Con time to review Thornton. the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Puedes abrir el tablero del caso manteniendo Tab. ¿Ah? My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Y ahora, aprendiendo con Venom. Que el palacio mental es como un lugar, obviamente, ficticio, que está en tu cerebro, en el que puedes guardar detalles, cosas importantes. Y el cerebro crea como conexiones para llegar a ese lugar en específico. De forma rápida y sin perder detalle. ¿Hacerlo cualquier persona? Sí. Cuesta más que la chucha. Y esto fue Aprendiendo con Venom. Lo esperamos la otra semana. O nunca. La verdad no sé. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. El tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga como el cómic ya, analice pistas y avance en la investigación. ¿Cómo veo? Ah, ya. Ahí sí. Ya, los asesinatos anteriores. Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir con escape. Sí, quiero ver. A ver. Víctima. La víctima desapareció en el 2010. No hay otros puntos en común. Tay Jane, dentista, heridas punzantes, hinchazón y hematoma en la muñeca. Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado, herida grande en el tórax. Hallada en Carlton Lake en 2018. Le faltan órganos. Ah, ya. El cuerpo no parece haber pasado 8. Uy. Percy Wolf, comerciante, hematomas, corazón extraído. A los 3 le sacaron el corazón. Ya. Con tatuajes extraños. Encontrado hace 2 semanas. Causa de muerte, herida en el pecho. El cuerpo está tatuado de forma ilegible. 8 años en un lago. Dieron por desaparecida a la víctima en el 2010. La encontraron en el 2012. Uy, qué trágico. Método de asesinato, diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común de los cadáveres, pero no hay causa de muerte. Traumatismo torácico, exposición al agua, post-mortem. ¿Ya? Hematomas en las muñecas y en las piernas. Dos de las víctimas tenían hematomas. Cuchillazo profundo en el tórax. Le falta el corazón.
La víctima reciente murió de traumatismo torácico. Coincidió con la víctima del 2018. Difícil confirmarlo por el estado del cadáver. Todos los cuerpos estaban hinchados. El hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. Perfil del asesino, tatuajes, post-mortem. Los objetivos del asesino no tienen rasgos comunes. Además de haber desaparecido en el 2010, la víctima no tiene puntos en común. El asesino quizás sea deportista o cazador. Traumatismo torácico con técnicas parecidas a la de carnicería de animales. Ok. F. Oh, no. Claro, o sea, hay rango de 8 años en el que desaparecieron esas personas y fueron encontradas en el agua. Esta tienda, ¿por qué me suena? Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ok, vamos. So, FBI, huh? That's so cool. Eh, Down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? no sé, yo no podría trabajar en un tipo así de policía. O sea, con el peligro constante de muerte. Acá está gordito. This is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Uy. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Uy. Step 1. Examine the corpse. Ya, tranquila. ¿Por dónde? Ah, por acá. Body is positioned on the table. Sí. Ritualistic. Súper ritual. Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero del caso dentro del lugar mental. Se ver pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar con E y colocar en el tablero del caso. Parece otro cadáver. Maldito audio. Coloca una imagen clave en el tablero del caso y empezará una nueva investigación. Cuando se coloca una imagen clave aparece una pregunta nueva. Abre el tablero de casos para ver los objetivos. Control. Investiga la escena del crimen. Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir. Ya. Se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Bailey Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré si esto está vinculado con los asesinatos que vinimos a investigar. Consistente con los asesinatos anteriores. Vamos a ver. Pues siguen pintando el cadáver para avanzar en la investigación. Y le sacan el corazón, ni siquiera se lo llevan nada. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Herida Chest punzante. cut open. Heart removed. Las pistas recién descubiertas se pueden aplicar a la pregunta abierta. Traumatismo torácico grave. Sí. Ahí. Se usarán correa de amarre para inmovilizar a la víctima. El corazón. También. Le sacaron el corazón, pero no se lo llevan. Y el traumatismo torácico. Entonces sí. Me sacaron el corazón del pecho y ataron las muñecas. Sí, es raro ese weón. This makes 4 murders that we know about.
Las pistas resolvieron una pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avance la investigación se desbloquearán más preguntas y se actualizarán los objetivos. La víctima, él o los asesinos. Pulsa control para ver los objetivos ya actualizados. Averigua más sobre la víctima y averiguar más sobre el asesino. Ahora pueden recoger el tablero del caso o salir para allá. El asesinato coincide con los datos anteriores de la pero lo interrumpieron. Claro. Vamos a ver. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Mira, ahí está como un cuchillo, una rama rota ahí. A ver. Multiple people were here. Multiple killers. Múltiples huellas. Múltiples huellas. Acá. Cerveza. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Oh, lo estaban grabando. Was it for a camera? Ay. Y su chelita. Drinking beer. Su chelito infaltable. Waiting. Esperando. Claro. A ver. Mesa salpicada con mucha sangre. Varios pares de huellas o los asesinos. Se dedicaron a esperar, eran muchos. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Varios asaltantes presentes, escena confusa, crimen pasional o premeditado. Mesa salpicada con mucha sangre. Quedó todo hecho un desastre. La agarraron con las manos en la masa. No solo fueron desprolijos. Varios panes de huella. Aquí hubo mucha actividad. Es poco probable que el asesino haya trabajado solo. ¿Y qué opináis, Alan? ¿Qué opináis? Max Payne. ¿Hay más pistas por ahí? Any idea who the victim is? His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about Oh. 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Sí, es muy probable que lo conozcas. And sisters. Habla con el agente y examina alrededores para descubrir más pistas. ¿Y esto? A ver, voy a hablar con Max Payne para ver qué dice. So you knew our victim. Didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went Desde el missing 15 2010. years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. 10 años. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Es que claro, 13 años. La víctima. Oh, no, acá, eso. Ahí. Vida de la víctima. Robert Knight. Ex-FBI came to Bright Falls 13 years Último ago. agente del FBI en estado mental cuestionable al momento de la desaparición.
Thornton, la víctima de Robert Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. ¿Qué dice Cassie? Max Payne. Nightingale tuvo un ataque de furia y el FBI lo despidió. Confió en la opinión de Cassie sobre la gente. Parece que nuestra víctima no era estable a nivel mental. ¿Premeditado o espontáneo? No, esto fue premeditado, esto fue planeado. Nevera y botella de cerveza tirada en el área. Hacían guardia aquí. Y el trípode, obvio que la opción fue planeada. Planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Sí, But why Nightingale? eso es lo otro, He's been no se missing for sabe. 13 years. 13 años. Why here? Why now? ¿De dónde salió la víctima? Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ok. Usa los perfiles del lugar mental de Saga para saber lo que piensan los sospechosos y las víctimas. This mug always cheers me up. No la peor, mamá. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personal de interés. Persona desaparecida. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. ¿Qué? ¿Como medio? Not allowed in the lake until he says otherwise. ¿Yo? Lake, before his murder. ¿En medio? Salió del lago. Sí, salió del lago, fue lo que vimos al principio. Nightingale was chosen as the victim. Why? Pero eso, ¿por qué? Switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. Random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't ¿Ya? see him as a person. ¿Un More like a clic container or decía? something. Uy, la foto del viejo, qué perturbado. Salió del lago. Percibo que Nightingale salió del lago. ¿Por qué ahora, después de 13 años? ¿Y dónde estuvo? Up from the lake that's not a lake. El lago que es un lago y no es un lago. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. ¿Quién? The lake is connected to Nightingale somehow. ¿Qué pasó? Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. ¿Qué pasó? I'll just wait here. ¿Pero qué pasó? Pero si yo pegué a tu huevo, ¿qué mierda fue eso? Se bugueó lo de la neverita. No me deja. No me que tener que hacerlo de nuevo. En serio. Todo de nuevo. Por tercera vez. ¿Por qué? Ay. No! God, please, no! 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 Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me.
Es bien compleja la What's verdad. this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Chancho. Ah, cinemática por la cresta, weón. Por la cresta. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old Oh, school. Lines scratched out and edits. una letra, una carta para ellos. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. For us. The text is about us. The Una victim página was one llena de of their texto. own. No estaba impresa. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up Llegó el momento, nenes. watching us. Logros de mierda. You were Igual me alegró que ganara premio en los Game Awards. Igual el juego lo compré cuando salió. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Entonces tenerlo ahí instalado. Encima del trabajo que hice lo hice en un Unreal. Entonces tenerlo ahí instalado y no poder jugarlo y verlo ahí todos los días. Fue como no. Por 2 meses hasta ahora. Que recién lo estoy jugando. Fue una tortura. Fue una tortura. The diner's just up the waterfront. ¿La qué? Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ¿La vagina? Oiga, no. Hola. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. ¿Es Iceman? Sí, el hombre de hielo. Es Iceman. ¿Quiénes son? Ah, ustedes. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Tranquila, negra, tranquila, si no te voy a arrestar. También soy de tu... de tu estirpe. Eso, primero So what did you calma, see in the woods? en general, para después ir a lo más detallado. Naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird Ay, shit at eran us. ellos lo que He must have been on miraban. something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Ok, todo calza con lo que estamos investigando. What were you doing at Cold ¿Eso qué hacían ahí, cochinones? I'm a writer. True crime. We're here from New Oh. York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Sí, sí, no te estoy diciendo que era ilegal, weona, tranquila. What makes you say it was a cult? Al tiro con weá de policía. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. ¿Ah? The whole thing was ¿Qué terrible. encontraron, weoncito? That's all. ¿Qué me están queriendo ocultar a la policía, mierda?
Con mis poderes de medium lo averiguaré. Perras. Looker's telling me. I found their necklace. The symbol is 2 triangles. Quiere recuperar el Alberto que les Finders keep pertenece. it. My publisher will want this on the cover. Found something. A necklace belonging to one of the cultists. Un collar. The fence was built to No sé hide qué hace what's cuando compra there. esconder un collar allí. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. Past the bolt cutters. También corta cadenas. Se metieron. Ya. They were telling the truth. Más les vale, negritos. Mira, acá está el mapa de Bright Falls. Está el pueblito. Caleta. So you found something Sí, there, right? encontraron algo, ¿eh? A ¿Qué? necklace these cultists ¿Collar? may have dropped. Wow. How did you put that together? Evidencia. Chaguen. Pasen la vaina, mierda. Pasan la vaina. Not to keep that thing to me. Ya. Mira la weona. Ok. Downstairs ready to go. The morgue, all I'd prepped. like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Son los Oh, tipos. this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need? Just, La We oficina. appreciate the support, Sheriff. Está en la comisaría. Have a nice day. Acá también pasa ahí en el 1. Qué buena verlo así como con mejores gráficos. Y a ese mismo cuarto So we share a entramos con morgue Alan with the Wake. funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. No. Our only Ay, coroner ay, rotates ya que between chocamos. a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Bájale, 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 bájale. Uy, está oscurito. Something about morgue. Uy, Cheer me up. I can't say I feel the same. acá ven, veamos. Intrusemos, intrusemos. Cosita, cosita, cosita. ¿Más cositas, más cositas? No, no, más cositas. ¿Y esto? Can't open this with my bare Voy a ver hands. esto con mis manos. Necesito un... corta cadena. ¿Y acá? No, está cerrado. Igual al parecer, la falla del audio es algo que pasa en todas las versiones. En todas, todas, todas. Entonces, por ejemplo, en Play 5 o en Xbox tenéis que tener de esas barritas que son SSD, no me acuerdo cómo se llaman. Pero claro, acá yo no tengo SSD. O sea, tengo, pero instalar para el puro Windows nomás, y para programas grandes. ¡Ay! ¡Ay, la huevona esta que me asusta! Ya, ¿qué? ¿Dónde? ¿Y acá qué hay? It doesn't budge. No se ve ni mierda. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection. Veamos al performing the internal viejito. examination. Uy. Hoy se ve bien el cuerpo. What was the cause of death? Le falta What el other corazón. clues can the body give me? A ver. There's writing on here. ¿Hay algo en el corazón? Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Quizás con una cuestión caliente. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. Put up a fight. Se amarrió antes de que lo
quemaran y The mataran. body shows signs of being submerged in water post-mortem. Post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. Veamos. Vamos al tablero del caso. Otra vez. Eso. Algo importante sobre el cadáver. ¡Tururún! Muchas cosas importantes. Mira. Primero, tatuajes. Escritura ritual. Esto es un tatuaje, está borroso y no se lee bien. Él estaba hinchado. Las articulaciones hinchadas indican exposición al agua a largo plazo. Hematomas en las manos. Y signos de defensa en la víctima. Chest wound is cause of death. Oh, ¿en serio? ¿No le viste el nuevo tajo que tiene ahí el pobre viejo? Doesn't add up. Tras abierto al medio con algo visible dentro. Y... sin duda tiene algo en el pecho. No sé si nos lo dejaron allí. Tatuaje en el pecho y en el corazón. ¿En qué momento lo hicieron? No tiene sentido. Esto es un tatuaje, está borroso y no se lee bien. Los asesinos escribieron esto en el corazón. No logro descifrar lo que dice. En orden. Y ahora TAF. ¿Qué habrá adentro? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Oh. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Tenía el corazón, pero aquí estaba para matar. Was killing. Ya retorcí. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Está viendo bueno esto. No, wait. ¿Se levantó el muerto? Qué lindo jugar con el audio desfasado. ¡Levántate, mierda! No la vi bajo la luz. ¡Uy! Me vengaré. La página decía que tenía que entrar a la luz. Trata de quedarte la luz para evitar que te detecten los enemigos. ¡Ay! ¡Ay! My gun's out in the hall. Gotta get it back.
Los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonan un refugio seguro o ataca desde allí mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. ¡Oh! Gotta move. Now. Ahora, corre. ¡Rápido! ¡Rápido! Mantén pulsado este para apuntar. He vanished. ¿Y eso? Ya, gente, mucho por hoy. Así que... eso. ¡Chau!